Queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de su programa A los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a darle continuidad, cielo, al tema que estuviésemos abordando desde la semana pasada, la razón de por qué esa expresión, y dijo Dios. ¿Cuál es el fundamento para nosotros como cristianos, como hijos del Señor, como llamados al servicio en el ministerio dentro del reino de los cielos y como participantes de este reino de los cielos, que es un reino de poder y que se ha acercado a todos nosotros por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros? Así que gracias, le damos las gracias por habernos acompañado, por estar en nuestra compañía durante esta hora, y de seguro vamos a seguir profundizando en la palabra del Señor, que es una palabra que nos edifica, que nos exhorta y que también nos consuela. ¿Cielo? Claro, que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Estamos aquí en el programa A los Pies del Maestro Live, transmitido por las redes sociales a través del Facebook, ¿verdad? A través del Instagram y a través de nuestro canal de YouTube, Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, que es el canal oficial. También tenemos un canal que también estamos retroalimentando, que es Carmen de Cañate, en donde usted puede conectarse, escuchar los programas, escuchar las prédicas, las enseñanzas que hemos transmitido y por supuesto la reflexión bíblica y dijo Dios. Hoy, en el programa anterior, Benito, habíamos hablado al respecto de cómo nace esta reflexión bíblica y por qué y dijo Dios. Y hablábamos respecto a esto porque es interesante comprender que la voz de Dios crea. La voz de Dios tiene un efecto poderoso en el universo. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Amén. ¿Verdad? Crea sonidos que hacen que lo que está desordenado se ordene. Entonces esos son los principios de los cuales estábamos hablando la semana pasada, acerca de las tres palabras, que son bará, asar y yatzar. Y estas palabras vienen a ser crear, hacer y formar. Porque nosotros tenemos que comprender que Dios crea, hace y forma. Y una de las cosas que decíamos es que Dios crea y produce, pero para su creación, para su máxima creación. Así que quédese con nosotros porque ya usted puede sintonizar las redes y puede ver el programa anterior para ponerse al día de las temáticas que estamos abordando. Con las temáticas que estamos abordando, porque el tema de hoy es: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y es un tema interesante, Benito, porque nosotros tenemos que comprender que Dios lo hizo de una manera especial. Y todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, Benito, es formar y crear y hacer cosas poderosas a través de su palabra. Y uno de los principios que nosotros queremos que comprendamos, que lo mismo que Dios hizo en el principio, formando los cielos y la tierra, es lo mismo que Dios está haciendo en este tiempo a través de los hombres. Pero es un principio que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Porque desde siempre Dios se ha querido comunicar con el hombre, su máxima creación que habíamos hablado. Por ejemplo, nosotros podemos ver claramente que en el capítulo 3, verso 8 de Génesis, la Biblia nos enseña poderosamente lo que hace Dios desde el principio. Dice en el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, uno de los principios que queremos establecer, que Dios sigue comunicándose con el hombre, como se comunicó con Adán y Eva en el principio. Porque dice: y Jehová
Dios se paseaba por el huerto y ellos oyeron la voz de Dios y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Entonces ellos se escondieron y dijeron, es que escuchamos, oímos tu voz y nos escondimos. Entonces es maravilloso, Benito, poder comprender que la voz de Dios siempre está presente en todas las cosas, no solamente su creación, sino también en sus hijos y en su máxima creación, que es el hombre. Y nosotros tenemos que comprender en este tiempo que Dios sigue creando a través de su voz, a través del sonido de su voz, a través del sonido de su palabra. Porque cuando nosotros nos vamos a Isaías 45, 23, para entrar en el tema de lo que queremos abordar, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es lo que nosotros tenemos que comprender. Oíste que fue dicho. Quiere decir que desde el Antiguo Testamento Dios ha hablado al hombre. Hebreos lo expresa de otra manera, pero vamos a verlo más adelante. Más desarrollado durante Vamos a desarrollarlo poco a poco. ¿Sabes, cielo? Es interesante, queridos hermanos, porque cuando nosotros vemos ese relato del libro de Génesis en el capítulo 3 y la reacción del hombre al sentir y al escuchar la voz del Señor, nos habla de que la actitud del hombre frente a esa, no era la primera vez que el hombre escuchaba al Señor, pero sí era la primera vez que escuchaba la voz de Dios, ahora el hombre habiendo caído en el pecado. Entonces la reacción del hombre ante la voz de Dios con el pecado morando en él es muy diferente. Y esto es interesante porque Dios conoce el corazón del hombre, y Dios, cuando se acerca a hombres y se acerca a nosotros, se acerca a hombres y a mujeres para hablar con ellos, para intimar con ellos, para tener una relación con ellos, parte de esa concepción el estado del hombre. Pero a pesar de esa condición del estado del hombre, lo vemos a lo largo de la palabra, lo vemos en la reacción de Isaías ante el llamado del Señor, que se declara a sí mismo como un hombre inmundo, de labios, pecador. ¿Cómo él puede ir a hacer la voluntad del Señor y cómo puede estar en la presencia del Señor? Lo vemos en el caso también de Jeremías, que se considera un niño, y cómo él va a llevar la palabra del Señor. Lo vemos en el caso de Moisés, que se considera inadecuado para cumplir el encargo que Dios le había conferido de hablarle al pueblo en su nombre y de hablarle a Faraón en el nombre del Dios de Israel. Entonces eso es un aspecto muy interesante. Y es interesante del cielo porque ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 15, nosotros nos percatamos en ese diálogo que realiza Dios con Abraham. Y es un diálogo muy interesante porque es un diálogo de una comunicación bastante fluida. Y es una comunicación fluida en donde Dios le dice a Abraham de una manera constante y repetitiva muchos aspectos. Si nosotros vemos el capítulo 15 del libro de Génesis, en el versículo 1, la palabra nos dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es interesante porque ante escuchar la voz de Dios, la reacción de Abraham pudo haber sido de entrar en pánico. Sin embargo, Dios entra en la comunicación con Abraham por medio de la visión y le dice: no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y no solamente eso, en el versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. La comunicación de Dios con el hombre siempre es clara y siempre es directa, siempre es reveladora y siempre es cierta, siempre es verdadera. Y Dios tiene que hablarle al hombre, y el hombre identifica que la voz de Dios es una voz inquebrantable, en quien no hay mudanza ni sombras de variación, nos dirá el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué lo dice de esa manera? Porque nosotros tenemos que estar claros de lo siguiente: cuando Dios nos habla una palabra de verdad. Por eso, a propósito de nuestro Señor Jesucristo, si lo vemos en el griego, de Jesucristo se dice que es logos aletheia, la palabra de verdad. Porque la palabra de Dios es cierta, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él no va a retroceder, Él no se va a arrepentir. Y esto es fundamental porque cuando entramos en este tema, habéis oído que fue dicho,
Mas yo os digo, nos va a llevar a muchas de las reflexiones. Ese habéis oído que fue dicho, ¿a qué se está refiriendo? Y ese os digo, ¿a qué se está refiriendo también? Y nos adelantamos un poco allí. Pero es interesante porque ese diálogo de Dios con Abraham va a ser permanente y va a ser constante. Por eso es que Dios, a propósito de Abraham, dice que es su amigo. Llama a Abraham su amigo, porque la relación de comunicación es una relación fluida. Ahora, lo que queremos enfatizar es el poder Amén. del y dijo Dios. Así El es. poder de cuando sale la palabra de Dios, lo que crea, lo que hace, el efecto que causa. Porque ese es el propósito de este programa. Así es. Que nosotros, los hijos de Dios, comprendamos el poder de la palabra que sale de la boca de Dios y los efectos que causa esa palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así es. Cuando nosotros nos vamos a Isaías 45:23, Jesús dice, la palabra dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Entonces el profeta Isaías está hablando, dice: por mí mismo, hablando Dios, he jurado y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. En otra versión dice: y de mi boca se escapó la palabra. Imagínate el poder que causa cuando de la boca de Dios sale la palabra. Dice: y no será revocada. ¿Qué quiere decir? Que no se volverá a él. Amén. Cuando Dios habla, cuando de su boca sale la palabra, crea un efecto poderoso. Y nosotros lo podemos ver en el capítulo 1 de Génesis. Así es. Cuando nosotros vemos que dice: y dijo Dios, todo lo que sale de su boca es poder. Poder creativo, poder formador, poder diseñador. Cuando nosotros nos vamos a la palabra en Génesis 1, pero en la versión amplificada, Correcto. dice de la siguiente manera: en el principio Dios preparó, Dios formó, diseñó y creó los cielos y la tierra. Cuando Dios se sentó, se dispuso a crear, Amén. dice, no solamente creó, dice que Él se preparó para formar, para diseñar y para hacer los cielos y la tierra. No es que Dios improvisó. Dios sabía que al salir la palabra, el efecto que iba a darse tenía que ser preparado en un momento dado. Aleluya. Y es interesante porque dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la gran profundidad. El Espíritu de Dios se movía, mira lo que dice, revoloteando, meditando sobre la superficie de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que Dios medita y Dios prepara antes de crear, Así es. antes de formar, antes de diseñar. Dios se sienta. Por eso podemos entonces comprender lo que dijo el profeta Isaías cuando dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no se parecen en nada, dice la NTV. Así es. Y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Mira lo que dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares que yo la envíe. En otra versión dice: y no volverá a mí vacía. Sin resultados, sin frutos. Sin producir ningún efecto. Mi palabra no es inútil. Exacto. Imagínate, porque eso es: y dijo Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios crea, produce
forma y diseña. Entendemos entonces por qué Pablo, en esa exhortación que le hace a la iglesia, le dice que no haya en ustedes palabras ociosas, porque las palabras ociosas no representan nuestra identidad como hijos de Dios. No. Nuestras palabras no pueden ser ociosas porque son palabras vacías, sin ninguna finalidad y sin ningún propósito. Nuestras palabras tienen que ser meditadas y reflexionadas. Entendemos entonces la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo enseña en el Evangelio que no se sienta un hombre antes de edificar un edificio y calcula si tendrá lo suficiente para terminarlo. No vaya a ser que habiendo iniciado no pueda concluirlo y sea avergonzado ante los que lo rodean y sus vecinos o sus amigos. O no se sienta un rey a hacer cálculos para determinar si con tal cantidad de tropas puede hacer frente a un ejército mayor. Y si no puede hacer fuerte ese ejército mayor, envía embajadores de paz para poder dialogarlo. Y dándonos a entender que nosotros, antes de actuar, antes de hablar, nosotros tenemos que meditar en lo que hemos de decir y en lo que hemos de hacer. Por eso el cristiano debe ser tardo para hablar, pero sí tiene que tener una gran capacidad para escuchar a los que están alrededor y, más importantemente, para escuchar la voz de Dios que nos puede Por guiar. eso hablábamos en Hebreos capítulo 11, Así verso es. 3 la semana pasada, que decía que por la palabra de Dios fue constituido el universo. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y decíamos que ahí dice, con una sola orden, Amén. Así Dios es. creó el universo. Eso quiere decir que Dios se preparó, meditó cómo iba a diseñar, cómo iba a formar, cómo iba a crear el universo, porque él sabía que cuando saliera la palabra de su boca, automáticamente todo, con una sola orden, todo iba a ser creado. Entonces, ¿por qué queremos llegar a este punto, Benito? Antes de llegar al hombre. Amén. Porque tenemos que ver la acción de Dios que nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza. Pero nosotros como hijos de Él, tú lo decías, tenemos que comprender el efecto de la palabra de Dios en nuestra boca. Pero antes tenemos que comprender el efecto de la palabra de Dios cuando sale de su boca. Amén, así es. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí lo que el Señor nos está diciendo, que con una sola orden que Él da, se producen muchas cosas. Hablábamos la semana pasada del Salmo 103, verso 20, que dice, envió una palabra y lo sanó y lo libró de toda ruina. Envió la orden y fue sanado. Así es. Entonces quiere decir que con solamente Dios enviar la palabra puede producir sanidad, cambios, puede producir transformaciones, puede producir algo en la vida de las personas o en lo creado poderoso. Por eso Jesús pudo decir, la higuera te maldigo. Y la higuera fue maldita por la palabra de Jesús, porque Jesús conocía el poder de la palabra que salía de su boca. Y es más, dentro de ese contexto, tanto en la palabra que Dios da y la orden que Dios da, como en el caso donde Jesús maldice a la higuera, nos vamos y nos damos cuenta que ambos textos están enmarcados dentro del concepto de la fe. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe y dentro del contexto de la fe nos dice, por fe entendemos que todas las cosas fueron constituidas por la palabra de Dios. Entonces está muy ligado. ¿Por qué lo habla dentro del contexto de la fe? Porque es necesario que nosotros tengamos la fe firme en creer que lo que Dios establece en su palabra tiene cumplimiento. Y lo que Dios dice de nosotros tendrá cumplimiento. Porque no sale de la boca de cualquiera, sale de la boca del Dios Todopoderoso. Eso lo comprendió muy bien Abraham y por eso de Abraham se habla y se dice que es el padre de la fe. Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Le creyó a qué? Le creyó a la palabra que Dios había dado. Le creyó a la promesa que Dios había dado. Por eso es que el escritor de la carta a los Hebreos, Carmen, en el capítulo 6, hace una relación y una comunicación que es para la edificación de nosotros, la iglesia, en este tiempo. Y cuando nosotros leemos en ese capítulo 6, nos dice desde versículos 12 lo siguiente: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto os bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y por eso nos dice la palabra que Abraham creyó a Dios, al que tenía el poder de hacer las cosas que no son como si fuesen. Y por eso le he contado por justicia, porque tenía una esperanza, contraesperanza fundamentada en la palabra del Señor. Y nosotros los cristianos en este tiempo muchas veces leemos la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, dudamos de que esta palabra es verdadera. Dudamos del poder de esta palabra en nuestra vida. Y Dios nos está recalcando una y otra vez que su palabra no volverá a Él vacía. Cumplirá todo aquello por la cual fue enviada. Y nosotros tenemos que tener esa convicción y esa armonía de espíritu. Y dice: la envío y siempre, amén, no de vez en cuando, siempre produce fruto. Amén. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Imagínate lo poderoso de la palabra del Señor. Dice que producirá fruto y hará lo que Dios quiere. O sea, la palabra que sale de Él no erra. Así es. No es, siempre va a dar al punto, al blanco. Eso quiere decir que prosperará. Mira, dice, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y es interesante, Benito, porque allí sí quiero entrar al capítulo 1 de Hebreos. Porque en su versión, en mi versión amplificada dice: en muchas revelaciones separadas. Así es. Cada una de las cuales expone una porción de la verdad. Esa verdad que tú señalaste antes. Sí. Y de diferentes maneras en que Dios habló desde la antigüedad a nuestros antepasados en y por los profetas. Así es. ¿Qué quiere decir? En su versión y en la mía, en la Reina Valera del 60, dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en esta versión nos aclara que Dios habla en y por los hombres. Así es. Dios le habla al hombre y a través de los hombres sigue hablando a su creación. Aleluya. A la humanidad. Entonces es interesante porque mira lo que sigue diciendo. Amén. Pero en el último día, en el último de estos días, Él nos ha hablado en la persona del Hijo. Así es. A quien Él nombró heredero y dueño legítimo de todas las cosas. También por medio de quien creó los mundos y los alcances del espacio y las eras del tiempo. Él hizo, produjo, constituyó, operó y organizó en orden. Así es. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque en nuestra versión dice: por quien asimismo hizo el universo. Pero el universo está constituido por muchas partes. Sí. Y dentro de eso está la era de los tiempos, está el alcance del espacio y todo lo demás. Pero esa versión dice que Él hizo, produjo, constituyó, operó y le puso orden al universo. El universo no trabaja solo. No es un caos. No es un caos. El universo es creación de Dios, producto de la operación y de la hechura de Dios. Así como nosotros somos hechura de Dios, el universo es creación de Dios. Él lo hizo, Él lo constituyó, le dio forma, lo diseñó y le puso orden a todas las cosas. Le dijo a la luz, sea la luz. Le dijo a la lumbrera, sea la lumbrera. Le dijo a los mares, ponte en tu orden. Le dijo a los árboles que se produjeran semillas. Y luego creó los animales. Y vemos todo lo creado. Dios lo hizo en orden. Por eso que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios tuvo que venir y ponerle orden a eso, porque Dios no trabaja en el desorden. Así es. Dios trabaja en el orden. El ser humano tiene que comprender que el único que le puede poner orden a su vida es Dios.
El único que le puede dar diseño y sentido a la vida del hombre es su propio creador, bendito. Y nosotros tenemos que comprender, mira lo que dice. Él es la única expresión de la gloria de Dios, el resplandor de lo divino, y Él es la huella perfecta y la misma imagen de la naturaleza de Dios, sosteniendo, manteniendo, guiando y propulsando el universo por su poderosa palabra de poder. Aleluya. Mira lo que dice, sosteniendo. Por eso podemos ver lo que dice Pablo, todas las cosas en Él subsisten, y sin Él nada de lo que fue hecho puede ser. Entonces la Biblia, Colosenses 1:15. sí, y 16. Aleluya. Sosteniendo, manteniendo. No es el hombre destruye, Dios mantiene su creación. No como esa doctrina errada que dice que Dios creó y se fue y dejó su creación abandonada. Eso no es cierto. Dios sigue manteniendo su creación, sigue guiando su creación y sigue propulsando el universo por el poder, por su poderosa palabra. Eso quiere decir que todo lo que yo necesito es una palabra de Dios. Por eso el soldado, el centurión dijo, solo da la palabra, solo da la palabra, y una palabra tuya bastará para que mi siervo salga. Y es una palabra de orden, porque es un mandato que tiene que cumplir el universo y tiene que cumplir todo el orden natural. Cuando nosotros reflexionamos sobre lo que nos acaba de compartir Carmen en la carta a los Hebreos y lo unimos directamente a Colosenses en el capítulo 1 y lo comparamos con lo que está ocurriendo en la actualidad, resulta sorprendente, tal vez para la inteligencia del ser humano, reconocer ciertos descubrimientos que se han dado en los últimos años. Por ejemplo, hoy los científicos reconocen que el universo tiene un sonido. Antes reconocieron que las estrellas emiten un sonido. Así es. Ahora reconocen que el universo tiene un sonido y que ese sonido es perenne en todo el universo. Eso que los científicos reconocen como la existencia del sonido, para algunos lo han denominado, entre comillas, inclusive físicos lo han denominado la voz de Dios. La voz de Dios, que es la que mantiene unido al universo. Y esas leyes que impiden que los planetas y las estrellas se caigan y todas esas fuerzas que se destruyen y se transforman, nos damos cuenta ahora como poco a poco el propio razonamiento humano va comprendiendo algunas verdades que nos han sido reveladas por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es más, es interesante porque cuando Carmen hacía referencia en esos primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Hebreos a estar en los profetas y por los profetas y hablar por los profetas, nos damos cuenta de lo que Dios le dice a Moisés en el capítulo 4 del libro de Éxodo, en el versículo 12. Miren, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Inmediatamente el versículo 14 digo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y verte y se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. En otras palabras, y nos damos cuenta a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento, que Dios pone, inclusive en Jeremías, come el rollo, y comió el rollo y las palabras fueron puestas en su boca. Y él empezó a hablar lo que la palabra de Dios que había comido había entrado en él. Y eso nos indica obediencia y total sometimiento a la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y ahora yo os digo. Amén. Es un principio que nosotros tenemos que comprender, Benito, porque la carta de los Hebreos, la epístola de los Hebreos, nos enseña que Dios ahora habla por el Hijo. Así es. Entonces, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, vida por vida, ¿verdad? La ley del talión. Sí. Pero Jesús vino a reformar la ley. Porque dice, yo no vine a aprobar la ley, yo vine a cumplirla.
Entonces ahora Dios nos está hablando por el Hijo, por el poder de la palabra que mantiene todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que comprender que cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, es que Jesús vino a darle el sentido original a las cosas tal y como Dios las dijo. Así, correctamente. Tal y como Dios las sacó. Tal y como se le salieron a Dios de la boca, como leímos en antes. Le dio una nueva forma, le dio una nueva creación, le dio un nuevo sentido, armonizó la palabra. ¿Por qué? Porque muchos estaban tergiversando lo que los profetas y los patriarcas habían hablado. Entonces, lo que Jesús vino a hacer, mira, y le dio tanta, pero tanta relevancia, que en el capítulo 5 de Mateo se repite 5 y 6 veces lo mismo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, pero yo vengo a establecer una nueva orden, un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque la ley del talión decía, ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión decía que tú tenías que aborrecer a tu enemigo, pero Él dice, no es que tienes que aborrecerlo, tienes que perdonarlo, tienes que amarlo, tienes que bendecirlo, porque el sentido original de la palabra de Dios era esa. El sentido original no era págale como Él te paga. Entonces Jesús vino a establecer el orden de la palabra tal y como Él quería hacerlo. Por eso, entonces, mira, y ahí es interesante, Benito, porque tú acabas de hablar de Moisés y de Aarón y cómo Dios le pone en su boca su palabra para que sea transmitido lo que Él quiere que su pueblo sepa. Pero yo quiero hablarte, por ejemplo, del capítulo 23 de Jeremías, en el verso 30 y 32, que tú hablabas en el programa anterior. Porque Dios usa la boca del hombre para hablar su palabra a sus hijos, pero hay que tener cuidado. Ese es el principio que Jesús vino a establecer, que nosotros debemos saber el orden o el sentido original de lo que Dios está hablando. Y nosotros le llamamos en hermenéutica o homilética el contexto del texto. Nosotros debemos comprender realmente el sentido de la palabra cuando la vamos a hablar, porque cuando la hablamos, cuando el hombre la habla, porque dice que Dios habló en los profetas y por los profetas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros la hablamos, nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios hablando. Así es. Y si nosotros no creamos una conciencia de lo que estamos diciendo o de lo que estamos haciendo, eso acarrea consecuencias, porque dice que todo lo que Dios dice la palabra que sale en su boca no regresa vacía, ella produce fruto y hace todo lo que Él quiere. Entonces la gente piensa que porque dio la palabra ya Él está bien, la palabra de Dios siempre se va a cumplir y siempre va a suceder. Pero ¿qué acarrea eso en mi vida? Que es un punto, porque ya sabemos que todo lo que Dios creó es bueno. Así es. Ya sabemos que Dios todo lo que ha hecho en su voluntad es bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Pero mira lo que dice Jeremías. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensaje el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré. Y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, un principio fundamental es comprender que cuando uno dice, así dice Jehová, porque ya hablamos de tiene que ser bastante. Así dice Jehová. Por ejemplo, y dijo Jehová, o así dice el Señor, son términos poderosos que si no lo utilizamos en el temor, la consagración y la santidad, Dios se pone contra nosotros. En vez
proferir palabras de bendición para la persona, Dios viene y se pone en contra de nosotros, porque Él no ha dicho, y tú y yo estamos diciendo que Él dijo cuando Él no ha lo dicho dijo. nada. No lo ha dicho, y estamos llevando a la persona a pecar. Mira, Benito, estas palabras, estos términos, así dice Jehová. Jehová dijo, y así dice el Señor, porque los profetas fueron los términos que utilizaron. Claro. Aparecen aproximadamente 3.888 veces en el Antiguo Testamento. Pero interesante. Viene un dato, escucha esto, un dato interesante. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, solo una vez se escucha el término. Una vez en el Nuevo Testamento, y fue en la carta de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 11, donde el profeta Agabo, mira lo que dice el profeta Agabo: esto dice el Espíritu Santo. Es interesante porque Jesús y los escritores del Nuevo Testamento, la frase que utilizaron fue: escrito está. Mira lo interesante. En el Antiguo Testamento fueron 3.808 veces, así dice Jehová, y Jesús y los escritores del Nuevo Testamento solo aparece una vez: esto dice el Espíritu Santo. Porque todo lo que Jesús y los escritores dijeron fue: escrito está. Entonces, esto eso se explica muy claramente cuando nosotros estamos en Mateo capítulo 5. ¿Y por qué tenemos que irnos a Mateo capítulo 5? Porque cuando Jesús habla de la ley, se lo dice muy contundentemente a sus discípulos. Le dice a sus discípulos en ese capítulo 5 de Mateo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es. Y Cristo en este transcurso de versículo dice: pero os digo, le está señalando, nos está diciendo a nosotros que lo que ya fue escrito tiene que tener cumplimiento. Porque Él vino a darle la forma adecuada. Y cada uno de nosotros tenemos que darle cumplimiento a esa palabra. Miren hasta qué punto representa el tema de la responsabilidad de lo que vamos a comunicarle al pueblo o a cualquier persona. En el Antiguo Testamento se habla mucho de los incidentes con Balaam y con Balaam. Ahora, en esos incidentes con Balaam, Dios le dice a Balaam muy claramente lo siguiente, en el capítulo 22, verso 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. Y Balaam le estaba ofreciendo dinero. Pero en el capítulo 23, ¿qué le dice Balaam a Balaam? En el verso 26. Balaam respondió y dijo a Balaam: no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y Balaam fue con Balaam por un interés de dinero. Pero cuando Dios se le comunica a Balaam, Balaam no le queda más nada que decir lo que Dios le dice que diga. Y era bendecir a Israel. Pero ¿por qué tuvo que hacerlo? Porque una asna. Porque no le tuvo que hablar por un asna, por un burro. Porque si no, Balaam se hubiera ido a profetizar lo que Dios no había dicho. Exactamente. Dios le tuvo que sentenciar a Balaam: ven acá, como tú no hagas lo que yo te estoy mandando a hacer, te voy a tener que partir. Ese pasaje me causa risa por el hecho de que
Dios tiene que manifestársele directamente a Balaam para que Balaam comprenda que lo que él iba a hacer allá era tremendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios bendice nadie puede maldecir. Exactamente. Y cuando Dios envía una palabra, ella va a producir fruto. Así y es. Dios había dicho que ese pueblo era Bendito. y que en ese pueblo no había nada para condenarlo. Así es. Y que contra Jacob no hay agorero ni adivinación contra Israel. Entonces es interesante, ese pasaje yo lo acabo de predicar Y ese pasaje es lo que muchas veces nosotros ignoramos a veces de la palabra. Ese pasaje es lo que le dice Balaam a Balac. Balaam le dice a Balac, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho Dios. En otras palabras, entonces nos damos cuenta, indudablemente, y es una actitud interesante, porque Balaam es el profeta que está dispuesto a venderse. Pero cuando Jeremías señala en ese capítulo 23 a lo que ha hecho referencia Carmen, habla de profetas que se vendieron, ya ejecutaron algo contrario a la voluntad de Dios y argumentaban que habían hablado palabras de Dios para reforzar el cobro y el paso de factura al pueblo. Sin embargo, Dios les advierte cuál es la consecuencia para un acto de esta naturaleza. Por eso tenemos que ser celosos y cuidadosos de la palabra del Señor. Y por eso nosotros, en esta dispensación de la gracia, estamos llamados a hablar lo que ya está escrito. Estamos llamados a declarar la palabra que ya está escrita, en el sentido en que fue escrita. Por eso no podemos torcer las escrituras, por eso no podemos sesgar las escrituras, por eso no podemos cortar las escrituras, y por eso nosotros tenemos que vivir la palabra y tenemos que enseñar la palabra, aunque no nos guste y no le guste a quienes nos estén escuchando en un momento determinado. Es interesante porque lo que tú estás señalando, Benito, tiene una gran profundidad, porque Jesús, Dios está hablando por el Hijo. Amén. Y Jesús nos está mostrando la manera de manejar la palabra de Dios. Así es. Jesús y los escritores dice que citaron, escrito está. Así es. ¿Verdad? Usaron con mucha frecuencia una frase diferente al así dice Jehová, Jehová dijo, así dice el Señor. Jesús no dijo así dice Jehová, ni así dice el Señor, ni así dice y dijo Dios o y dijo Jehová. Jesús utilizó escrito está, y los escritores del Nuevo Testamento lo hicieron. Jesús y los apóstoles dice que 295 veces utilizaron escrito está. Así es. Para mostrarnos a nosotros la importancia de la palabra ya revelada. Correcto. Que está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que en el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento está escondido, pero en el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento está revelado. Correcto. Todo lo que yo quiera comprender del Antiguo Testamento, yo tengo que leer el Nuevo Testamento para comprenderlo. Y todo lo que yo quiera comprender del Nuevo Testamento, tengo que irme. Por eso hay gente que nada más quiere leer el Nuevo y no quiere leer ni Éxodo, ni Número, ni Levítico. Menos Levítico. Porque no quiere leer Crónicas, no quiere leer los Reyes, porque le da pereza, le da sueño. Pero todo está escrito para nuestra enseñanza. Como escribe Pablo. Y todo está escrito para guiarnos y para sostenernos y para llevarnos al punto. Por eso es que Pablo Cielo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo, y habla del obrero aprobado, le dice en esa parte, en ese versículo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No le dice que profetiza en el nombre de Dios o que dice y Dios dijo, sino que usa bien la palabra de verdad. Por eso es que cuando a mí me vienen y que así te dice el Señor, yo pelo los ojos. Y porque todo está revelado. Yo le digo a mis estudiantes, lo que no está en las páginas amarillas no existe. Aleluya. Porque si tú me vas a profetizar a mí, profetízame con la palabra, porque yo
estoy segura que la palabra se va a cumplir, pero tu palabra no se cumple. La palabra del hombre no se cumple, pero la palabra de Dios sí se cumple. Entonces, cuando tú hablas con la palabra, tú tienes la seguridad de que lo que estás diciendo es la verdad y se va a cumplir. Pero cuando tú empiezas a echar cuentos, a echar la historia, las anécdotas de lo que a ti te sucedió, de las aventuras que viviste en las tierras lejanas y de esto y de lo otro, eso no es lo que tiene peso en el universo. Lo que tiene peso en el universo es el poder de la palabra de Dios. El cielo responde a la palabra, la tierra responde a la palabra. Dice la palabra en la carta de los Efesios y en la carta de los Colosenses, que el cielo y la tierra, Cristo vino a alinearla a favor del hombre. Aleluya. Entonces eso quiere decir que cuando yo vivo la palabra, yo camino en la palabra, yo ando en la palabra, el cielo y la tierra me obedecen porque yo tengo la palabra morando en mí. Así es. Entonces, ¿sabes que este tema nos va a obligar en programas futuros, cielo, a tener que hablar del ministerio profético? Y vamos a tener que desarrollar el ministerio profético porque va a ser bastante enriquecedor y edificante para la vida de todos nosotros. No, que tienen que ir al seminario taller. Tienen que ir al seminario taller que estamos, porque los temas son, y yo los tengo. Aleluya. Los apunté en mis apuntes para que sepan. Tenemos un seminario taller, el Ministerio de Jesucristo Imperio de Vida. Amén. Va a tener un seminario taller con diferentes expositores. Es bien económico y realmente es bien instructivo porque vamos a hablar del sonido de la voz de Dios. Aleluya. El sonido de la voz de Dios, vamos a hablar de la voz profética. Así es. Vamos a hablar de cómo alinearnos a la voluntad de Dios. Y vamos a hablar, por ejemplo, porque es un seminario taller para adoradores. Todos somos adoradores porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos a hablar sobre el silbo apacible. Aleluya. Vamos a hablar de preparar la atmósfera para la adoración, etcétera, 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 porque no quiero decirlo todo. Pero uno de los puntos tú lo señalaste ahorita, Benito, y es el hecho de que el universo emite sonidos. Así es. Las estrellas emiten sonidos. Los animales en las profundidades de las aguas emiten sonidos para comunicarse a distancias. Pero el hombre, pueden viajar a largo del agua. El ser humano, el hombre, con el Edén y el pecado, perdieron el sentido de escuchar la voz de Dios, escuchar el sonido de la voz de Dios. Y no nos alineamos al sonido de la voz de Dios en el universo para crear. Y cuando Dios dice que está buscando adoradores, son gente que se conectan a los sonidos. Estamos adelantando un poco el tema. Sí, porque en ese seminario vamos a comprender por qué el pueblo temblaba cuando Dios se manifestó en el Sinaí. ¿Por qué temblaba y por qué le dijeron a Moisés, no, sube tú y habla con él? Porque esto es terrible. Había sonido de cuernos en el Sinaí, había sonidos tan fuertes y poderosos que el pueblo no lo resistía. Pero ¿cómo Moisés sí lo resistía? Amén. Porque estaba en sintonía con el sonido, la sinfonía, la orquesta de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios nacidos de nuevo, somos reconciliados en Cristo Jesús. Y al ser reconciliados en Cristo Jesús, ese miedo y ese camino que estaba vedado, como nos señala el hebreo, ese velo fue rasgado para que nosotros pudiéramos estar en la presencia del Señor. Ahora, el velo ha sido rasgado, el camino ha sido mostrado. Lo que causaba la enemistad ha sido borrado. Pero todavía persiste en nosotros el miedo a escuchar la voz de Dios y dejar que la voz de Dios dirija nuestra vida. Y un punto fundamental, Benito, yo creo que tenemos que comprender en este programa el poder que sale de nuestra boca. Así es. ¿Cuál es el poder que sale de nuestra boca? Porque el capítulo 18, verso 20 en adelante de Proverbios dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aleluya. Entonces, por eso, mira, y en los versículos anteriores dice:
La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Yo tengo que cuidar lo que hablo. Yo tengo que cuidar y meditar y pensar. Por eso dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, porque mis pensamientos son altos. Cuando yo me alineo al pensamiento y al camino de Dios, entonces puedo producir y crear con mi boca. Así es. ¿Verdad? Pero cuando mis caminos y mis pensamientos no se alinean a la voluntad de Dios, yo solo lo que produzco es muerte. Así es. Y produzco caos, desorden. Entonces nosotros tenemos que meditar, pensar, prepararnos antes de hablarle a nuestros hijos, de hablar a nuestra familia, del mensaje que vayamos a predicar, de las enseñanzas que vayamos a dar. Yo no puedo improvisar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder y Dios es celoso de su palabra, porque nosotros, bien lo señalamos en los programas anteriores, somos embajadores, somos representantes, somos ministros del Señor, siervos del Señor, y tenemos que tener cuidado con lo que andamos enseñando o con lo que andamos diciendo con nuestra boca, porque nuestra boca tiene poder. La Biblia lo dice, tiene poder. Mira, vámonos a Jeremías 1. Jeremías 1 tiene un efecto poderoso. Dice, he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Así es. Le dice a Jeremías, yo he puesto mis palabras, Dios hablándole al profeta Jeremías. Yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. Mi boca tiene la facultad de ser usada por Dios para que hablemos su palabra, para que la voz de Dios sea escuchada a través de mi boca, para causar efectos de destrucción de lo malo y entonces poder plantar y construir lo bueno. Pero también dice que tengo el poder de bendecir y de maldecir, de dar vida o dar muerte. Entonces yo tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca, porque fui creado a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, tengo esa capacidad, ya lo hemos hablado en programas anteriores, tengo esa capacidad de representar a Dios tanto para deshonrarlo como para honrarlo, porque cuando dice que yo digo algo que Dios no me ha mandado decir, estoy deshonrando. Le estoy deshonrando y Dios se pone contra mí. Así es. Y hay gente que dice, pero es que yo sirvo a Dios y no sé qué pasa, no resuelvo, no salgo adelante, no veo las cosas claras. Pero ¿en qué forma estamos sirviendo a Dios? Hay gente que dice, ay, pero es que yo estoy en los caminos del Señor y ahora es que más mal me va. Porque estás diciendo que te va mal, porque estás diciendo que tienes deuda, porque estás diciendo que estás enfermo, porque estás hablando mal. Exactamente. Y es más, el propio Jeremías en el capítulo 15 sobre esto, y que debe ser la actitud de todos nosotros cuando estamos llamados a enseñar la palabra del Señor, o a vivir la palabra del Señor, o aún a profetizar en la palabra del Señor. Dice Jeremías capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Miren la actitud de Jeremías. Y uno podrá ver la narración de la vida de Jeremías, pero Jeremías está diciendo que solamente porque la palabra de Dios fue hallada en él y porque él comió la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios es una palabra dura para el pueblo, era una palabra difícil para su generación, pero él, Jeremías, se llenó de gozo y de alegría, porque eso es el efecto de la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. No tiene que ver con las circunstancias externas, tiene que ver con la relación y lo que hace la palabra en nosotros. Nos debe dar gozo, nos debe dar alegría, nos debe dar paz, nos debe dar la certeza de que Dios está con nosotros y por nosotros, independientemente de las circunstancias externas por las que podamos estar atravesando. Pero eso solamente se logra cuando somos fieles a la palabra del Señor.
cuando valoramos la palabra del Señor y cuidamos el mensaje que estamos transmitiendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Yo no puedo ser perfeccionado sin el poder de la palabra. Definitivamente. La palabra del Señor tiene el poder para echar fuera demonios. La palabra del Señor tiene poder para sanar a los enfermos. La palabra tiene poder para cambiar las circunstancias. La palabra tiene poder para transformar. La palabra tiene poder para formar, para diseñar, liberar, para crear, para producir. Ese debe ser el efecto. La palabra de Dios tiene vida. Ella está viva, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ella se mete y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Ella produce el fruto y prospera en todo para lo que la envíe. Así que, amado hermano, esto es increíble. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y es interesante lo que acaba de señalar, porque cuando nosotros nos vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En dónde? En el verbo, la palabra. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso Cristo Jesús recalca en ese mismo Evangelio de Juan que las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Hay que nacer del agua y hay que nacer del espíritu, le dice a Nicodemo. Por eso nos comprometemos, Benito, a hablar sobre la voz profética. Amén. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso, porque creo que en este tiempo se están levantando muchos profetas. Amén. Y es bíblico, porque dice que en los postreros tiempos vendrán gente hablando y gente con comezón de oír. O sea, se van a dar circunstancias, pero tenemos que levantarnos hombres y mujeres a orientar al pueblo. Así es. Tenemos que utilizar los medios necesarios para poder llevar la docencia, para poder llevar la enseñanza de la palabra del Señor. Yo creo que en este tiempo debemos proclamar la sana doctrina. Debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que el pueblo no sea engañado, para que el pueblo de Dios pueda ser encaminado y guiado hacia el sonido de la voz de Dios, hacia el sonido que responde el cielo y la tierra y el universo. Así nosotros podemos... Indudablemente, ¿por qué razón fundamental? En Panamá estamos viviendo situaciones bastante particulares. Sí, las tinieblas se han levantado en contra de todo lo que se llama Dios. Y la palabra que se ha proferido es una palabra de muerte. Pero ¿qué es lo que ocurre con nosotros, la iglesia? Estamos nosotros siéndolo por la propia y nuestra propia astucia, lo que significa que estamos caminando sobre las reglas del mundo y no sobre las reglas del reino. Porque las reglas del reino nos llaman a utilizar la palabra de vida. Y se los digo antes de terminar por una razón muy fundamental. Acabamos de pasar por una poderosa marcha, pero una marcha que estaba nutrida de un pueblo evangélico, de un pueblo cristiano, con vocación de luchar por la vida y en defensa de la vida. Pero tenemos que vivir la palabra de vida nosotros. ¿Por qué razón? Porque el adversario al que estamos enfrentando fue el adversario que derrotamos en los primeros siglos del cristianismo. Y lo derrotamos en los primeros siglos del cristianismo con la palabra de vida. Ahora ese adversario se ha levantado y se ha fortalecido. ¿Por qué? ¿Porque su palabra de muerte es más fuerte en este tiempo? ¿O porque nuestra palabra de vida se ha debilitado? Entonces volvamos a la sana doctrina, volvamos a la palabra de vida, y todas las tinieblas tienen que retroceder, que es el siguiente versículo del capítulo 1 de Juan, que me quedó pendiente. Bueno, amados hermanos, nos acabó el tiempo como siempre, pero no sin antes las personas que se conectaron y estuvieron con nosotros a través de esta enseñanza, aprendizaje a los pies del maestro. La hermanita Ángela Santos, le enviamos saludos a los pastores Medina Artolas,
la hermana Ilka de Alvarado, como siempre, felicidades en su aniversario de boda. Hoy Ilka está de aniversario de boda. La hermana Benigna de Domínguez, ella es diaconisa en nuestra iglesia Tabernáculo de la Fe. La hermana Joana Valdés también estuvo con nosotros, la profeta Joana Valdés. La hermana Cené Reina, Doris de Valencia, ella es ministra de la alabanza en nuestra iglesia Tabernáculo de la Fe. La hermana Gregory Cris, también desde Nicaragua. El hermano de Ávila, la hermana Isha Reina, José y Ninochka Reina. La hermana Ruth Pinzón y el hermano Luis Calderón estuvieron con nosotros en la noche de hoy. Así que, amados hermanos, recuerden que en el próximo programa, jueves a las 7 de la noche, estaremos hablando sobre la voz profética para que podamos comprender más sobre esto. Y dijo Dios, y lo importante entre la diferencia, el y dijo Dios, el así dice Jehová, y el oíste que fue dicho, pero yo digo y escrito está. Aleluya. Eso es interesante porque vamos a verlo todo y cómo nosotros como hijos de Dios en este tiempo tenemos que aplicar la palabra del Señor con cordura. Amén. Y con seriedad. Así que se despide de ustedes su amigo y pastor Benito Cañate y Carmen de Cañate en su programa A los pies del Maestro Live. Dios le bendiga. Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.